Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectaros a esta webinar de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que organiza, un poco impulsada desde el grupo de trabajo de la promoción de la docencia en el grado de medicina de la Sociedad Española. No importa, no pasa nada. Pediría, por favor, que todos los asistentes de momento silenciéis los micrófonos, porque sois muchos y se oye mucho ruido de fondo. Por favor, ¿podéis silenciar los micrófonos? Muchas gracias. Gracias. Ya tenemos conectados 38 participantes. Estaba haciendo la presentación. Dejadme que os cuente la idea de esta webinar. Es hacer una presentación mínima. Ahora presento a los que vamos a estar. Y luego el grueso debería ser las preguntas, el debate, las cuestiones que suscite la audiencia. Para eso tenéis dos maneras. Una, que es la recomendable, que uno al finalizar la presentación active su micrófono y haga la pregunta que quiera. Para aquel que tiene problemas con el sonido o aquel que no quiere hacerla de voz, se puede escribir y lo leeremos al final, cuando corresponde el título, cuando corresponda en la webinar. Muy bien, quería presentar a los que vamos a participar. Vamos a participar aquí personas que tenemos distintos grados en el recorrido de la carrera docente y que somos geriatras, porque pensamos que una buena cosa es contar las experiencias que, como vais a ver, y esto no está seleccionado, son diversas, para contar un poco cómo uno puede entrar a la carrera docente universitaria a través de distintas puertas. En primer lugar está Nicolás Martínez Velilla, que es geriatra, trabaja en el Complejo Hospitalario de Navarra, está acreditado por la ANECA como ayudante doctor y contratado doctor, que veréis más adelante lo que significa. Es profesor asociado de la Universidad Pública de Navarra dentro del departamento del área de medicina preventiva y trabaja en el Complejo Hospitalario de Navarra, como he dicho. También estará, que se va a conectar en un momento, Jordi Amblas, que también es geriatra, que está acreditado no por la ANECA, no por la Agencia Nacional, sino por la Agencia Catalana de Cualificación y de Docencia. Está acreditado como profesor titular y tiene ya una plaza de profesor titular en la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, que es la... Por favor, desconectar los teléfonos, los micros, que es que si no se oye mucho. Estaba diciendo que Jordi Amblas está acreditado por la Agencia Catalana como profesor titular y dispone ya de una plaza de profesor titular en la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, que es la universidad a la que está asociado el hospital donde trabaja como geriatra en el consorcio hospitalario de Vic. También va a participar, por favor, hay todavía gente con el micro abierto. Si podéis silenciar el micro, es todo mucho más fácil. El tercer participante es Paco Tarazona, que está acreditado como profesor titular. Tiene la acreditación de la ANECA, pero actualmente tiene una plaza de contratado doctor del Departamento de Medicina de la Universidad Católica de Valencia, que es la universidad a la que está adscrito su hospital, que es el Hospital Universitario de Alcira. Y yo mismo, que soy José Antonio Serra, que tengo una plaza de profesor titular del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, que es la universidad a la que está adscrito el hospital donde trabajo, que es el Hospital Gregorio Marañón. El objetivo de hacer esta webinar es animar a todo el arco de la geriatría a iniciar la carrera docente. Cuando digo a todo el arco, digo que esto va dirigido a personas que nos consta, que llevan ya unos cuantos años de recorrido y que tendrían, pensamos, méritos suficientes para acreditarse, pero que les tira para atrás el largo y proceloso camino de la acreditación. Y aquí estamos 4 personas que nos hemos acreditado y no nos hemos muerto. Era un poco intentar quitar el miedo al proceso. Y también es animar a los geriatras que están en sus primeros años de ejercicio profesional para que vayan sabiendo cuáles son esas cosas que tienen que ir haciendo a lo largo de su carrera para ir progresando en la carrera docente, que no es una carrera paralela, no es una carrera separada, pero no por ver muchos pacientes y verlos bien consigo la acreditación. Además de ver pacientes, que es para lo que hemos nacido, tenemos que hacer otras cosas para ir logrando los méritos que son necesarios. Eso es un poco el motivo o los objetivos de esta charla. ¿Por qué pensamos que es bueno que haya docencia de geriatría en el grado de medicina? ¿Por qué lo pensamos? La carrera que hacemos los médicos, a la que estamos acostumbrados, es una carrera larguísima y con
muchas dificultades para progresar a lo largo de la carrera. Cuando digo muchas dificultades me refiero a que si uno hace la residencia, ahora casi todos los que tienen la residencia son contratados en algún sitio, en algún hospital o lo que sea. De estos, después de muchos años, con suerte, sale una plaza de jefe de sección y de estos una enorme minoría, después de muchos años, consigue una plaza de jefe de servicio. Y esta carrera docente, esta carrera asistencial, no depende exclusivamente de lo que tú hagas, dependen de otras cosas. Y esas cosas se escapan a tu control y a veces esas cosas que tienen que ocurrir no ocurren. En la carrera docente, que empieza como ayudante doctor, contratado doctor, profesor titular y catedrático, la mayoría de los méritos dependen de lo que tú hagas, de lo que hagas tú. No depende que la dirección de tu hospital sea una plaza de jefe de sección o que se jubile tu jefe de servicio. Dependen de cosas que tú hagas. Eso pensamos que es una ventaja. Aparte de la ventaja de nosotros mismos, todos los que somos geriatras lo sabemos, hay que formar a los sanitarios en geriatría. Todos los que estamos en hospitales nos preguntan los radioterapeutas, los oncólogos, los urólogos, los neurocirujanos, los neumólogos, todos los especialistas nos dicen todos los días: tenemos pacientes con patología de la que sabemos, pero no sabemos tratar ese tipo de pacientes. Por eso sería bueno aumentar la docencia en el grado de medicina y que los alumnos salieran, pues igual que ahora uno que va a hacer la residencia de neurocirugía, teniendo una formación extraordinaria en cardiología o en neumología. Eso es bueno básicamente es bueno para los pacientes, porque ahora vemos que falta conocimiento en los médicos, estupendos médicos de sus especialidades, pero que de cosas que tienen estos pacientes saben poco. Por lo tanto, tener médicos mejores formados para este público generalista, como es el paciente anciano, pluripatológico, con problemas físicos, mentales y sociales, es bueno para los pacientes y para la sanidad. Es bueno también para los alumnos del grado de medicina. Y a nadie se le escapa que estar sentado en la mesa donde se toman las decisiones relacionadas con la docencia es la mejor manera de conseguir aumentar la docencia en el grado de geriatría. Uno puede insistir mucho y a veces a lo mejor cae la suerte de que te hacen caso, pero cuando está uno sentado en la mesa, uno tiene más posibilidades de conseguir éxito que si no está sentado. Esas son un poco, a nuestro entender, las razones que nos deberían impulsar a iniciar la carrera docente. Os he puesto aquí antes esta gráfica que he hecho, como veis, muy mal y muy rudimentaria yo con el PowerPoint, pero esta carrera docente, esta carrera universitaria, todos conocemos personas que hicieron la residencia en un hospital y han estado toda su vida siendo magníficos médicos adjuntos, toda su vida haciendo el mismo tipo de actividad y sin recibir el reconocimiento de toda una vida profesional de trabajo. En la carrera docente tú te puedes acreditar, saldrá una plaza o no saldrá, y luego si vas siguiendo esta carrera y obteniendo los méritos que iremos explicando, obtienes cuando salga la plaza un reconocimiento personal y también, eso varía mucho porque varía, los contratos son muy distintos en todos los sitios, también tiene un reconocimiento económico. Y yo ya quería terminar con un decálogo que he elaborado de consejos un poco de andar por casa, y si queréis los hablamos en el coloquio. Para hacer la carrera docente es imprescindible tener la tesis doctoral. Sin tesis doctoral no empiezas. Por lo tanto, el que quiera, que sepa que tiene que hacer la tesis doctoral. Algo que parece de perogrullo, pero no lo tenemos muy metido, es que para iniciar una carrera uno tiene que conocer las normas. La página de la ANECA es la agencia nacional. La página de la ANECA es extraordinaria y uno se mete, va al programa Academia, que es como se llama el programa de acreditación docente, y lee y sale y hay boletines que explican y que ayudan cuáles son los distintos méritos o los distintos condiciones que se exige. También hay agencias autonómicas, os decía la agencia catalana, creo que hay una agencia andaluza, no sé si hay una agencia valenciana, en Madrid no hay una agencia autonómica, pero esa es otra puerta de entrada que cada uno en su comunidad podrá valorar. Aparte de leerse las normas, que parece lo básico, hay que hablar con el responsable docente del hospital en el que trabajo.
En todos los hospitales hay un responsable docente que se llama jefe de la unidad docente. En mi hospital se llama vicedecano, pero hay una figura que es el que se encarga de organizar la docencia de los alumnos del grado de medicina en ese hospital. Y ese nos puede también ayudar, porque os vamos a contar las normas generales, pero como iréis viendo en la experiencia que vamos a contar, cada uno hemos tenido una experiencia distinta en nuestro centro. Esas particularidades os las contará el responsable docente del hospital. Algo que ya nunca hacemos y que es imprescindible es contactar con el responsable docente de la universidad. Yo creo que tenemos poca información de cómo está organizada la universidad. Sabemos que hay un rector, que a veces leemos que hay elecciones, sabemos que hay un decano y pensamos que en medicina hay un decano, sabemos que hay vicedecanos, no sabemos muy bien de qué, pero hay alguien que es el que organiza el que los alumnos vayan al hospital y que hagan prácticas por otorrino, que hagan prácticas por algún sitio. Ese responsable docente de la universidad también nos puede dar información. En la universidad hay distintos departamentos. Habéis visto que Nico está acreditado por el área de medicina preventiva. Yo estoy acreditado por el área, no es que esté acreditado. Nico tiene una plaza en el área de medicina preventiva. Yo tengo una plaza en el área de medicina, igual que Paco Tarazona. Puedes entrar a la docencia por distintos departamentos, porque como decía Paco antes, geriatría es una especialidad bastante transversal y versátil. Si uno tiene la tesis y se ha enterado de las normas, es imprescindible publicar, publicar y publicar. Y algo que a veces tampoco leemos, pero cuando leáis las normas os enteraréis bien, hay que publicar en lo que se llama Tercil 1 y Tercil 2. Si geriatría tiene 150 revistas, Tercil 1 es de la 1 a la 50, Tercil 2 es de la 51 a la 100 y Tercil 3 es de la 101 a la 150. Porque esas son las publicaciones que cuentan. T1 y T2, como os contaremos más adelante. Y también del número de publicaciones que exigen algunas que sean autor preferente. El autor preferente es el autor primero, el autor último o el correspondiente. Entonces, cuando vayáis publicando, ir viendo. Es imprescindible participar en proyectos de investigación, en los que cuando uno empieza, pues es evidente que no puede ser el IP, pero puede colaborar y ya cuando ha colaborado en 2 o 3 proyectos, a lo mejor se puede aventurar a pedir en un propio proyecto de investigación, que eso te da muchos puntos. Es imprescindible participar en la docencia y para eso es bueno hablar con el responsable docente del hospital o con el responsable docente de la universidad. Y participar en la docencia es de muchas maneras, colaborador de clases prácticas, colaborador honorario, habrá que ver cuáles son los méritos que se exige en cada unidad. Intentar tener el reconocimiento por escrito del responsable de ese área de que esta persona tiene experiencia docente que, como veréis, es uno de los caballos de batalla que a veces impide que alguien con currículum descomunal no pueda ser acreditado como profesor de universidad. También viene bien codirigir tesis. Si uno no tiene una plaza en propiedad no puede ser director único, pero puede ser codirector de tesis. Uno ya ha hecho su tesis, hay otro que coge su testigo y sigue un poco el tema, se busca un profesor titular que sea el director y el candidato o el que está haciendo carrera puede codirigir tesis, que eso también es un mérito imprescindible. Y luego, algo que, permitidme la confianza que los médicos hacemos muy mal, guardar, ordenar y certificar todo el currículum. Lo que no tengo, no lo he hecho. ¿Dónde estaba aquella certificación de que hice una comunicación en el Congreso Americano de Geriatría? Ponte a buscarlo. Guardar, ordenar y certificar. Los que somos mayores y hemos sido desordenados, hemos tenido que gastar un tiempo enorme. Los que sois jóvenes y vais a empezar, por Dios, guardarlo, ordenarlo y certificarlo. Y luego, para el miedo espantoso, para estas personas que las hay, que tienen méritos sobrados para acreditarse como titulares de universidad, que les echa para atrás la aplicación, hay gente, y eso te puede ayudar el responsable docente del hospital o el responsable docente de la universidad, que te puede ayudar con este horror que significa ir subiendo todo tu currículum a la aplicación. Este es un poco el resumen de las pistas o recomendaciones que yo quería contaros y ahora Paco Tarazona va a entrar un poco más en detalle. Si se os van ocurriendo preguntas, ir anotándolas y luego, por favor, al terminar nos las hacéis de viva voz. Muchas gracias. Paco, cuando quieras, tú me vas diciendo qué te pase. De acuerdo. Muchas gracias, Tim. Muchas gracias a todos los presentes y esperamos que con este seminario, lo que comentaba Tim, contribuyamos a motivaros a pedir todos estos grados de acreditación. Mi primera diapositiva, lo que os comenta son los 4 grados que en este momento reconoce la NECA: profesor ayudante doctor, profesor contratado doctor, profesor titular y catedrático.
En la siguiente diapositiva veremos un resumen de los... exacto, esa es. Los elementos comunes que pide la ANECA para todas las acreditaciones son la experiencia investigadora, la experiencia docente, la formación académica y la experiencia profesional y otros méritos. La experiencia investigadora para la acreditación de profesor contratado doctor es un mínimo de 15 artículos en primer y segundo tercil. Si en algún momento digo primer, segundo, cuartil, perdonadme, pero es que es la costumbre. La ANECA pide primer y segundo tercil. Eso es lo que, como comentaba previamente Tim, significa que los artículos de primer y segundo cuartil, para los que estéis habituados a trabajar en cuartiles, entran, y los del rango alto del tercer cuartil también entran. Para catedrático son entre 50 y 70, porque hay dos modalidades de acceso a la cátedra en el ámbito de las ciencias de la salud. Porque, como comentaba Tim, se reconoce que la dedicación clínica es alta y entonces hay ciertas formas de reducir las horas docentes que se pueden compensar con actividad científica investigadora. La experiencia docente depende de las horas que tengamos certificadas en nuestros contratos con la universidad. Varía entre 150 horas para profesor contratado doctor hasta unas 700 para catedrático. Pero insisto, luego lo comentaré, en formación académica, experiencia profesional y otros méritos hay algunas formas de reducir el tiempo necesario de la experiencia docente y las podemos compensar. Algunas las ha comentado Tim. Es muy importante dirigir tesis doctorales. No es preciso ser el director único, sino que podemos ser codirectores y, por ejemplo, para el grado de catedrático, 5 tesis doctorales es uno de los 6 criterios que puede reducir el número de horas lectivas. También es muy importante, yo lo he descuidado mucho, pero Tim lo ha señalado muy bien, la participación en proyectos de investigación competitivos, autonómicos, nacionales e internacionales. Este es un tema importante que muchas veces por pereza no solicitamos porque no tenemos tiempo, y para las investigaciones que realizamos podemos saltarnos este paso porque no necesitamos financiación, pero a la hora de la acreditación es importante. Así que, igual que comentaba Tim, que los que tenemos cierta edad somos desordenados, y yo me he sentido empáticamente al lado de Tim, también los que hemos pedido menos proyectos de investigación competitivos tenemos que romper esa pereza o esa inercia negativa y tenemos que solicitar esos proyectos porque nos va a permitir conseguir las acreditaciones de forma mucho más fácil. Y luego los otros méritos son diversos. Puede ser la pertenencia a junta directiva de sociedades internacionales un mínimo de 3 años, puede ser ser editor de una revista de primer tercil, o haber participado y poderlo acreditar como revisor en revistas de primer tercil. En la evaluación positiva siempre es lo mismo, hay que sumar un mínimo en la parte de experiencia investigadora más experiencia docente, que es más o menos entre el 60 y el 70% de la puntuación total, y el resto de puntos se alcanzan con otros méritos y la formación académica y la experiencia profesional. Pasamos a la siguiente diapositiva. Lo que os comentaba, va entre 12 y 70 publicaciones, pone Q1 y Q2, pero perdonadme, es primer y segundo tercil. Como ha comentado Tim, la autoría preferente es primero, último, corresponding author. Los IPs de proyectos competitivos, que es lo que os comentaba, y luego hay una forma de atajar el proceso que es con los sexenios acreditados. Por ejemplo, con 2 sexenios acreditados la obtención de profesor titular es mucho más fácil, y a partir del tercer sexenio o con el cuarto sexenio es mucho más fácil la acreditación de catedrático. Si tenemos 3 sexenios hay la opción A, y si tenemos 3 sexenios tenemos la opción B. Son 2 opciones que hay para conseguir el grado de catedrático en ciencias de la salud. Facilita mucho la labor. La agencia acreditadora es muy similar, forma parte del Ministerio de Educación también, y en estos momentos conseguir un sexenio depende de la presencia de 4 artículos de primer cuartil y 1 de segundo tercero, o 3 artículos en primer cuartil y 2 en segundo cuartil.
Para los otros méritos hay un punto muy importante que ha señalado Tim y a mí me gustaría enfatizar, que es la necesidad de tener guardados todos los certificados que tenemos. No sé si en vuestros hospitales tenéis que presentar anualmente una memoria de actividades para la carrera profesional. Lo digo porque esta es la herramienta que utilizo yo como persona desordenada para tenerlo todo guardado. Voy guardando por sobres anuales todo lo que he presentado para la memoria de la carrera profesional de mi hospital y así cuando voy a la acreditación simplemente me voy a los sobres, escaneo, porque hay veces que hay que escanearlo y remitir el original escaneado, pero es una forma sencilla de agilizar el proceso. Pasamos a la siguiente diapositiva y lo que comentaba, las horas lectivas para profesor contratado doctor es un mínimo de 400 horas y para catedrático 700, pero lo podemos compensar, como comentaba antes, con la dirección de tesis doctorales. También sirven seminarios y cursos, pero tienen que ser vinculados a una actividad docente universitaria. Y por último, material derivado de docencia, que si no me equivoco es un libro entero o 3 capítulos de libro. Con esto podríamos reducir el número de horas lectivas. Otros elementos, sí, está perfecto, es el grado de doctor y en este ámbito es muy importante la calificación. Se va a medir mucho la presencia del grado de cum laude. Si tiene mención de doctorado europeo o mención de calidad del programa, todavía incrementa más los puntos que favorece. La concesión de becas pre y postdoctorales, lo que he comentado antes, las ayudas competitivas de programas nacionales y europeos también valen los autonómicos. Las estancias en otros centros, que se lo comenté de forma informal a Tim, que era una de las formas de conseguir unos puntos extra, la verdad es que la NECA ha endurecido un poco este aspecto y la estancia tiene que ser mínima de 3 meses. Lo digo porque cuando yo conseguí mi primera acreditación de contratado doctor, había estado una semana en la Universidad de Madeira porque tiene un concierto con la Católica de Valencia y aquello me sirvió. Pero en estos momentos la duración mínima es de 3 meses y no sirven las rotaciones voluntarias externas que realizamos durante el periodo de formación MIR. Lo digo porque si alguno tiene la intención, si hay algún residente y piensa que esos 3 meses sirven, desgraciadamente esos 3 meses no sirven. Luego, un punto que también sirve, pero que yo creo que casi ninguno de nosotros tenemos, es poseer otra licenciatura, otro grado universitario o también un segundo título de doctor. Y la experiencia profesional clínica puede compensar, pero los puntos que concede son muy pocos. Pero, como decimos en Valencia, toda piedra ayuda a hacer la pared. Pasamos a la siguiente. Otros méritos, lo que comentaba, un libro entero o 3 capítulos del libro, el miembro de junta directiva en sociedades internacionales, pero un mínimo de 3 años, pertenencias a comités editoriales de revista de primer tercil, revisor en revistas de primer tercil y ser o haber sido editor de revistas indexadas en JCRQ1 y en este caso sirve ser editor asociado o editor invitado. Lo digo por si en alguna ocasión recibimos, los investigadores habitualmente recibimos invitaciones a ser editor especial o editor invitado en algunos números de revistas importantes. Si vemos que es de primer tercil, es una vía importante para conseguir unos puntos extra. Y las comunicaciones a congresos nacionales e internacionales sirven, pero lo que más puntúa son conferencias en congresos internacionales invitados de al menos 30 minutos. Aunque el resto de comunicaciones también favorecen algunas ayudas. Y aquí en la siguiente diapositiva, que es la última, tenéis el baremo de puntuaciones necesarias para cada grado de acreditación. Gracias, Paco. Se me ha olvidado decir en la introducción que cuando entréis en la NECA tenéis siempre que ir a mirar docencia en ciencias de la salud. La NECA acredita a catedráticos y a titulares de historia del arte, de arquitectura y de ingeniería de caminos. Tenéis que ir a la parte que habla específicamente de ciencias de la salud, porque eso es nuestra rama de conocimiento. Aquí hemos puesto un resumen de los criterios de ayudante doctor y contratado doctor. Yo quería explicaros, añadiendo a lo que ha dicho Paco, tú puedes, si tienes una calificación B,
en la investigación y una calificación B en docencia, no necesitas méritos en ninguna de las otras 3 categorías. Si tienes B en investigación y C en docencia, necesitas tener B en actividad profesional. Cuando os metáis en la NECA, yo me metí en la NECA con una hoja en blanco o con un Word en blanco y vas anotando cada uno de los criterios, que esto es bastante más fácil que estudiarse que las porfirias. Quiero decir, es una cosa bastante sencilla de saber por dónde puedo yo tirar y qué méritos son los que me pueden exigir. Y esto es lo mismo para catedrático. Muy bien, esto es lo que queríamos introducir. Hemos tardado un poquito más de lo esperado, pero es lo que queríamos introducir para animaros a que iniciéis la carrera docente. Y ahora estamos los 4 que estamos aquí organizando esto a vuestra disposición por si tenéis algún tipo de pregunta o alguna cosa. De verdad que la Agencia Nacional es un tipo, pero luego tienen aplicaciones distintas, no del todo distintas, pero un poco distintas. Entonces, os podemos contar experiencias, yo creo que cada uno de los 4 distintas, de cómo hemos conseguido el grado de acreditación. Alguien que quiera hacer alguna pregunta, que se sienta libre, que desconecte, vamos, que desmute el micrófono y que lo haga. Alguien que quiera abrir el debate. Venga, animaros. No sé. Bueno, yo si me permitís, hola a todo el mundo, pido disculpas por el retraso, me he conectado un poco tarde. Yo os iba escuchando... Perdona, eres Jordi Amblas, ¿no? Soy Jordi, perdón, sí. Sí. Con este hablar catalán no puedes... Hay muchos Jordis. Hay muchos Jordis, sí, todas buenas personas. De entrada, felicitaos, la presentación ha sido súper explícita. Y de alguna forma yo os iba escuchando y pensaba, ostras, pero esto, si oigo esto por primera vez, yo salgo corriendo y veo que todo el mundo sigue aquí, con lo cual realmente de alguna forma creo que es un tema que interesa mucho a todos. Y yo comparto la primera impresión que tuve cuando asistí a una charla como estas, y la sensación es de descubrir todo un mundo que era como una realidad paralela, ¿no? ¿Qué me están contando los sexenios? ¿No? Yo digo esto porque no tenéis que sentiros mal si os sentís mal, porque es normal, ¿no? Es un mundo complicado, es una realidad difícil. También es cierto que las personas, ¿no?, llegamos a la acreditación, yo creo, desde 2 vías, ¿no? Hay la persona que tiene clarísimo que toda la vida ha querido ser profesor titular y la universidad, pero también hay el perfil de personas, en las que yo me incluyo, que hemos llegado casi sin querer a esto. Es decir, empiezas, ¿no?, a hacer alguna pequeña publicación, luego un día te planteas el doctorado. Es decir, esta montaña que parece tan alta, a la hora de la verdad, es una montaña que se hace andando, ¿eh? Y sí que es cierto, y yo estoy muy de acuerdo con que es importante saber, ¿no?, cuáles son las piedras que te vas a encontrar en el camino y cuáles son las ayudas que puedes encontrar, ¿no? Por ejemplo, yo creo que no me hubiera podido acreditar sin la ayuda de un profesional que se dedicara a entrar, ¿no?, toda la documentación necesaria, porque si no es una pérdida de tiempo y es horrible, por ejemplo, ¿no? Bueno, seguimos, yo creo, compartiendo, ¿no?, y seguimos la charla, pero bueno, de entrada quería ¿no?, hacer este comentario alentador para todo el mundo. A la hora de la verdad no es tanto como puede parecer de entrada. Muchas gracias, Jordi. Yo, en la línea de lo que dice Jordi, yo me acredité como titular de la NECA con 52 años, que es un horror. Y tardó en salir una plaza de profesor titular 7 años, o sea que fui titular con 59, cuando ya estoy raspando la jubilación. La idea de esto es intentar que los geriatras que estáis empezando, que lleváis unos años, podáis saber que trabajando como trabajáis, si hacéis alguna cosa un poquito distinta, podéis ir recorriendo un camino que os permite entrar en una carrera que a mí me parece apasionante. La docencia no solo es dar clases, es organizar los programas, es tener contacto con los alumnos, es dirigir trabajos de fin de grado, es hablar, es igual de estimulante que tener residentes en un sitio donde uno trabaja, ¿no? El que vaya entrando sabia joven siempre es bueno. Y además es una carrera que te permite ir recogiendo frutos, que no depende solo de que tu jefe de servicio te ayude o que el director del hospital te ayude.
Bueno, más participaciones, por favor. No me digáis que no tenéis ninguna duda. Y si os parece que esto es un asco, por favor, decidnos, esto es un asco. Decir algo. Si queréis el que hable, que no quiere que se la vea, que... Yo, Muy hola. bien, yo. ¿Puedo? Claro, si te presentas será estupendo. Soy Montaña, Román. Estupendo. ¿Me veis o no me veis? No, pero no es absolutamente imprescindible. Bueno, ¿pero me oís? ¿Eso sí? Sí. Bien. Bueno, primero enhorabuena. Me siento muy culpable de este grupo porque pinché mucho para que se formara. Me alegro mucho de esta actividad. Jesús, me alegro muchísimo. Mavi. Yo quería decir varias cosas a ver cómo explico. A ver, yo llevo casi 20 años en la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura. Y claro, pues en algún momento me tengo que ir. Pero la continuidad del tiempo, del hueco que he hecho para la geriatría, me gustaría que se pudiera llevar a cabo, pero claro, acreditarse con la NECA es difícil. Primera pregunta que tengo. Habéis hablado solamente de plazas en la universidad vinculadas a hospital. Puede haber plazas de profesor, incluso de docencia e investigación en geriatría en el área de medicina, por ejemplo, sin vínculo en el hospital. Concretamente en Extremadura es así, porque es que no hay un hospital en Badajoz que tenga geriatría. Primera pregunta, esa. ¿Solamente es posible ir vinculando la docencia al hospital, la docencia de la geriatría al hospital, o creéis en otra fórmula? Porque a mí me parece súper aprovechable entrar por diferentes puertas. Se puede entrar por una... Habéis hablado de la escuela de enfermería, de terapia ocupacional. Bueno, llegar a la Facultad de Medicina es costoso, es difícil, pero vincularla al hospital cuando no está vinculada me parece todavía más difícil. Es una muy buena apreciación, Montaña. Por eso yo decía que es bueno enterarse en cada sitio como hay. En Madrid uno no puede entrar a la carrera docente si no trabaja en un hospital vinculado a una universidad. No puede. En Madrid todavía no se han abierto la posibilidad en ciencias de la salud de contratar a ayudante doctor o contratado doctor, a médicos. No se ha abierto. Cosa que sí se ha abierto en Navarra o que sí se ha abierto en Cataluña o que sí se ha abierto en Valencia. Esta posibilidad que dices tú, que es extraordinaria y que a ti te ha permitido iniciar un camino que ya facilitarás el trabajo a otros, varía. En unos sitios sí y en otros no. No sé si alguien tiene alguna cosa más que aclarar de esta pregunta de Montaña. Sí, un apunte. La Montaña, completamente de acuerdo. Se me olvidó comentar lo que además me había pedido Tim que lo dijera. Yo empecé precisamente en la escuela de enfermería, porque justo al lado del hospital había una escuela de enfermería y ahí la asignatura de geriatría querían que parte le impartieran enfermeras y parte clínicos. Entonces solicitaron al servicio de geriatría que fuéramos a dar clase. Y esa fue mi primera entrada en el mundo docente universitario. Luego salió la oportunidad de pasar a medicina y pasé. En Madrid ha comentado Tim que es necesario estar vinculado a hospital universitario. En la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia y la de la Católica oferta plazas de asociado que no tienen por qué estar vinculadas a hospital universitario. Eso es otra forma de entrar. Muy bien. ¿Más preguntas o más comentarios tienes, Montaña? Sí, muchos más, porque no me habéis respondido. Vuelvo sobre la marcha. No hablo ya ni de contratado doctor, ni ayudante doctor, no hablo ya de ninguna tipología de contrato a NECA. Vamos a ir a uno más básico para ir aprovechando todas las puertas de entrada. ¿Qué hacemos con un profesor asociado que no está vinculado a un hospital? ¿Cómo lo vinculamos a la geriatría? Esa es una pregunta o una dificultad que tengo, o en fin, no sé. Existen en la universidad, y lo he comentado con Jesús y con Mavi, creo, existen distintos contratos para llegar, para empezar con la docencia. Está el profesor asociado en ciencias de la salud, está el profesor asociado, está
el colaborador voluntario. Hay distintas formas, distintas plazas que muchas veces no son plazas reconocidas, pero que son puerta de entrada. Ayudarme un poco a ver cómo puedo yo ver claro la forma de vincular esas plazas más pequeñas, pero ya docentes, a lo mejor con, ya digo, una antigüedad casi de 20 años, a la geriatría hospitalaria, si es que es imprescindible. Yo eso te digo lo que he dicho en la exposición. Eso el que tiene que ayudar es el docente, el responsable de docencia del hospital y el responsable de docencia de la universidad, porque son los que tienen la facultad de decir, esta plaza, que puede variar, esta plaza se adscribe, que estaba en este departamento, se adscribe aquí. Pero esas plazas, quiero decir, la ANECA, la carrera docente, o eres profesor ayudante doctor o contratado doctor o titular o catedrático. Lo otro te puede valer en algunos sitios, como ha explicado Paco, para unas cosas, pero en otros sitios eso a lo mejor no te vale. Y los que tienen, si es que tienen la palanca, son la organización docente del hospital y de la universidad. Espero haberte contestado en esta porque me queda un poco triste por no haberte contestado a la otra que yo creía que te había contestado. Sí, mira, ahora sí lo veo más claro. Responsable docente del hospital, responsable docente de la universidad. Bien, pero el responsable docente del hospital es tan fácil de encontrar, no está por especialidades, no está, no sé. A ver, ¿Hay que convencerle o qué hay que decir? No, pero primero hay que identificarle, Montaña, primero hay que identificarle. Si yo te digo quién es el responsable de cardiología de tu hospital, hay un responsable de cardiología que tiene el cargo del jefe de servicio. Si te digo que identifiques quién es el responsable de la patología médica de la facultad, habrá un catedrático que será el encargado de esa asignatura. Bien. En la organización docente hay un responsable en los hospitales que es el que organiza. La docencia que se organiza en la universidad lo traslada al hospital. Y ese es alguien, no suele estar escondido. Hay un responsable que se llama, yo me conozco, o jefe de estudios o en mi caso vicedecano. Bien. Perdonadme por interrumpiros. Sí. Hago de moderador en la sombra oculto. Montaña, me parece importante, pero tu caso es muy concreto, formamos parte de un grupo y lo podemos seguir hablando. El webinar sobre todo es acreditación de ANECA o agencias similares y los 4 niveles. Agradecer a todos los ponentes y también Montaña, por supuesto, tu participación, pero creo que se ha quedado un poco corto, lo ha explicado un poco Paco y Jordi, su experiencia y cómo dieron sus primeros pasos para lograr estar donde está en el mundo docente. No sé si Nico y cualquiera de los ponentes nos lo podéis explicar un poco mejor. Yo quiero, para que no nos pase a lo mejor con 60 años, lo podría haber hecho antes. A ver, Nico, cuéntanos tu experiencia. Pues muy buenas tardes a todos. Yo creo que lo más importante de todo, la primera reflexión es qué importante es que en la geriatría estemos hablando de esto. Es un tema del que pues yo la verdad es que igual sí que ha ocurrido, pero no lo he visto con el esfuerzo que habéis hecho Mavi, Tin y ese que está ahí, Jesús, que está en la sombra, como dice él. Yo creo que, y Paco, es que yo creo que es encomiable la labor que habéis hecho y lo importante que es. Y detrás de todo esto, ¿qué está Tin? Pues yo creo que está nuestra pasión por la geriatría, ¿no? El querer enseñar, el querer transmitir lo que sabemos. Y yo quería, sí que os voy a robar unos pocos minutos porque sí que me he preparado, porque me gustaría contaros mis errores. Y yo creo que ese es un tema muy importante. Entonces, después de daros las gracias, Paco, Tim, deberíamos también asegurarnos, Maite, que le he visto también por ahí, de que en el Congreso hay un hueco para estas personas y poder seguir con esta línea. ¿Qué os quiero contar? Pues os quiero contar, ahora sí, como has dicho, estoy dando clases en la pública en medicina preventiva, pero también llevaba dando clases en la privada y daba como 7-8 horas al año. ¿Qué ocurrió? Pues que hace como 4 años decidí, pues bueno, como decís, voy a presentarme al primer grado de la ANECA de la acreditación y fue todo muy bien, fue de maravilla. Y entonces dije, bueno, pues la verdad es que yo a nivel de investigación tengo todo de sobra y dije, voy a intentar la de titular. Entonces ahí es donde quiero enseñaros mis errores. Primer error, que habéis dicho los dos, súper importante, los tres lo habéis dicho.
yo no tengo tiempo para gestionar esto, para mí es imposible. Yo he pagado para que alguien me escanee todo, me organice todo, me lo presente todo, porque para mí es imposible. Y además, detrás de todo esto hay una normativa, hay que emplear muchas horas en presentar la documentación. Entonces, yo creo que eso es fundamental. ¿Cuál fue mi error al optar a la de titular? Pues así como la parte de investigación la cubría completamente, la parte de docencia no, porque dar 7-8 horas al año en la universidad no era suficiente. E incluso con todo lo que Paco ha ido contando, no llegaba a lo... Entonces me lo rechazaron. Además también lo que me ocurrió es que también necesitas, a mí recuerdo que me pedían unas evaluaciones positivas anuales de los estudiantes. ¿Y qué más? Bueno, entonces eso al final ocurrió además lo siguiente. Hace 3 años lo presenté, vino COVID y no me respondieron hasta que pasó año y medio. Entonces me respondieron, ¿quieres volver a presentar la que tienes o presentar otra? Y sabiendo que es que tardan muchísimo tiempo en responderte. Eso es otro factor muy importante. Entonces, he aprendido que tienes que estar relativamente seguro cuando te presentas para no andar perdiendo tiempo, porque además desde que te rechazan hasta que te vuelves a presentar hay un margen de tiempo que tienes que cumplir. Y finalmente, ¿qué más os quería contar? Ah, sí, tengo entendido, Tim, pero por comentarios de algún decano, que dada las exigencias a nivel de docencia, en una nueva versión o se iba a intentar reducir los criterios tan estrictos para los que no somos del mundo de la universidad y creo que próximamente se iba a modificar. Yo tenía entendido que a finales de enero, pero me han dicho que se han modificado las personas que estaban dentro de la acreditación. Y yo creo que eso también es un tema interesante. Entonces, básicamente era enseñaros mis errores, ¿no? El no tener bien claro las horas, las acreditaciones, los sexenios, como lo que habéis contado también. ¿Merece la pena? Si vais a seguir en la carrera universitaria en algún momento, es obligatorio. La tesis es fundamental. Y yo creo que sí que merece la pena. Yo creo que la geriatría tiene que tener el esfuerzo. Pero bueno, yo personalmente lo que necesitaréis también es una persona que os ayude y os guíe y os escanee la primera página del PDF con la última, que os lo organice, que lo suba. Y yo básicamente era eso lo que tenía apuntado para contar. Muchas gracias, Nico. Venga, que se anime la audiencia. Sois 41, que quitando a los 4, 5, 6, sois 35. Hola, buenas tardes. Yo soy Buenas Ariadna tardes. Vesga de Vitoria, que no solo tengo la dificultad yo doy clase en la universidad de la Facultad de Medicina del País Vasco, aquí en Vitoria, y ya sabéis que tenemos la dificultad aquí de la geriatría en Osakidetza. Y sí que es verdad que el tema, a mí personalmente, de la universidad de algún modo me ha ayudado a posicionarme a algo. Y sí que quería preguntaros, porque yo creo que mi mayor dificultad, por ejemplo, para el tema de la acreditación de la ANECA, que siempre la dejo en el cajón, es el tiempo. Y si habéis encontrado, no sé si hay algún sitio donde podemos acudir para que nos ayuden en lo que decía Nico. ¿Hola? Sí, Ariadna, se te oye bien. Sí, perdón. Lo que decía Nico de algún sitio donde encontrar personal que nos pueda ayudar, bueno, pagando o como fuera, porque yo aquí en la UPV he intentado encontrar y no encuentro. Entonces, no sé si en Navarra o en Madrid hay personal que se dedique a ello y si nos podéis pasar el contacto. Yo, Ariadna, te contesto, cuando hice la acreditación de titular, me dio el nombre de una secretaria de la Universidad de Alcalá de Henares, que no es la mía, alguien que había hecho la acreditación. Y la escribí, contacté con ella, la fui a ver una vez, y no estábamos tan acostumbrados como ahora con los Zooms y con los Teams, y ella primero se sentó y vio y dijo, yo creo que tienes criterios para meterte en esto, y lo hizo. Ahora que estoy intentando otra acreditación, lo estoy haciendo con alguien que me ha dado su contacto, el vicedecano. Por eso siempre insisto, preguntar a los que están ahí, preguntar al compañero que se ha acreditado en los últimos 3 o 4 años, preguntar al docente del hospital o preguntar al docente universitario. Sí. Y Ariadna, si me escribes, yo puedo hablar con el que me está haciendo las cosas y te facilito su nombre por si te lo quisiera hacer. Pues mil gracias. Perfecto. Nada. Gracias. En la línea que comentaba Tim, lo ha comentado antes muy bien. En los departamentos de docencia de los hospitales hay personal administrativo con mucha experiencia en este ámbito. A mí me ayudó una secretaria del departamento de
docencia porque en el momento que el hospital se vinculó a la Universidad Católica de Valencia, que acaba de salir, era muy importante tener profesores acreditados con un sexenio porque por el plan Bolonia, para poder dirigir tesis doctorales, hacía falta como mínimo tener un sexenio acreditado. Era el requerimiento que pedía la Universidad Católica de Valencia en ese momento. Había especial interés por parte de la gerencia del hospital en que nos acreditáramos y las administrativas se formaron. Pero lo que estaba comentando previamente Tim, preguntando en los ámbitos de docencia del hospital o de la propia universidad, vamos a encontrar personal administrativo con experiencia en este ámbito o empresas que también se dedican a esto, con el agravante de que estas empresas normalmente son algo más caras porque hacen una auditoría previa de los méritos y nos dicen el porcentaje de probabilidades que tenemos de que nos acrediten o no. Hay dos preguntas en el chat. Una es en la CAM, que me imagino que es la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Hay alternativa de ser docente sin el doctorado? Si esta experiencia y otras predoctorales cuentan para la acreditación posterior, por supuesto. Toda la actividad universitaria cuenta para las acreditaciones correspondientes. Y hay otra pregunta de María Jesús, que es una pregunta práctica: ¿cómo podemos obtener un listado de las revistas geriátricas T1 y T2? Hay varias opciones. Si tenemos acceso a la Web of Science directamente, lo podemos ver ahí. En caso contrario, el bibliotecario de nuestro hospital nos va a facilitar esta información de manera muy rápida. También en el JCR, JCR, ponéis JCR en internet y os lleva a la página y allí seleccionáis geriatría y os saca el listado de las revistas por índice de impacto, tal, y por terciles, cuartiles y deciles. Una pregunta: ¿cómo se puede acceder a la universidad privada? En relación a doctor Nicolás Martínez, ¿cómo llegó a las horas requeridas en su experiencia? Nico. En mi caso fue... en mi caso fue porque, muy sencillo, cuando accedí a ser responsable del servicio, lo primero que hicimos fue pedir residentes. Y respecto a los estudiantes, recibíamos estudiantes, pero no había profesores geriatras de la asignatura, y pedí humildemente, porque realmente es una entidad privada y elige quien quiere. Entonces, fue el camino a acceder, decir que me gustaría, presentar el currículum, y eso fue. Y luego, ¿cómo llego a las horas requeridas? Aquí hay una trampa. En la universidad pública, por ejemplo, si quieres acceder, tienes que hacer un proceso de una oposición. Pero en esas oposiciones, si no tienes tiempo trabajado, es muy difícil entrar. Es decir, es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, ¿por qué he entrado yo por preventiva? Primero, porque la pública están en tercero todavía y no tienen geriatría, y porque si no entro ahora, no voy a tener los puntos suficientes cuando llegue el momento para optar a la de geriatría. Es decir, si no entráis, Paco lo ha dicho, tú también, Tim, no hace falta entrar precisamente o sea, hay que entrar. Y una vez que entras es cuando consigues esos puntos. Entonces hay veces que hay que hacer de tripas corazón y decir, pues a mí no me gusta este área, pero es la que tengo que hacer. Dos cosas más de esta situación. Una, las horas docentes en la carrera docente suele estar estipulado. Por ejemplo, aquel que tiene una plaza de profesor asociado, al margen de las clases que dé, si da clases, si no da clases, ese contrato son 80 horas al año, 80 horas docentes. Quiere decir que si estás 5 años de asociado, tienes 400 horas docentes, que son un porronazo. Segunda cosa, para conseguir la calificación de la docencia, una cosa es que tengas las horas y otra cosa es que tengas la calificación de la docencia, que eso es uno de los pasos más complicados, porque si no estás metido en la lista, no te pueden calificar. Nosotros en nuestro hospital conseguimos, hablando con el responsable de la docencia de la Universidad Complutense de Madrid, del Departamento de Medicina, que se hiciera una convocatoria extraordinaria del programa Docentia, que es como se llama la calificación, para que la persona que podía obtener méritos saliera en ese listado para que los alumnos le calificaran. Eso no estaba antes, eso se habla, yo no me conozco la norma. Este jefe de departamento de la Complutense, que es una persona que nos ha ayudado mucho, con el que no nos une ninguna cosa antes, se le ocurrió esa manera que fue posible. Por eso insisto, hablar, leeros las normas y hablar con el docente de la universidad y con el docente del hospital. Más preguntas.
Más preguntas. Venga, tenemos todavía unos 5 minutos para alguna pregunta más. No me digáis que no se os ocurre ninguna. Esto es la primera vez que ocurre. Quiero decir, tener a 4 personas que se han acreditado y que os pueden contar su experiencia para que, en mi caso, no os acreditéis casi al final de vuestra carrera profesional, yo creo que es un chollo. Si es cuestión de timidez, hacerlo escribiendo. Y si no, pues tenéis nuestros correos y nos hacéis la pregunta al margen, pero el diálogo enriquecería las experiencias de todos, ¿no? A mí me gustaría, soy Jordi, otra vez, me gustaría añadir, no sé si hay alguien más de Cataluña, bueno, hay Mavi. Yo en mi caso, por ejemplo, no me acredité por la NECA, sino por la ACU, que es la Agencia de Cualificación Universitaria, que es parecido, aunque hay matices, hay diferencias en los requisitos, es decir, en algunos aspectos es un poco más exigente, pero en algunos otros es más facilitador. Por ejemplo, en el caso de la ACU, no tienes que aportar toda la documentación, ¿no? Con una declaración jurada en relación a, por ejemplo, ¿no? A tu currículum de los aspectos, al menos, ¿no? Los que no son necesariamente los aspectos que necesariamente tienes que aportar, como el título, etcétera, sino conferencias, tal. Con una declaración jurada, por ejemplo, es suficiente. Esto te quita, ¿no? un porrazo de trabajo también. Lo digo por si hay alguien de Cataluña por aquí, pues que también tenga la curiosidad de mirar si igual le sale más a cuenta acreditarse por una o por otra, las dos son oficiales. Claro, eso, si no estoy yo equivocado, Jordi, corrígeme, el acreditarte por una agencia, no por la NECA, o sea, la NECA te facilita, te dan el carné. Tú tienes carné de ayudante, doctor, de contratado doctor, de titular o de catedrático. Y con ese carné puedes concursar en una plaza en cualquier universidad del territorio español. Los que se acreditan por agencias autonómicas, su capacidad de acción se limita a esa comunidad autónoma en la que se han acreditado. Eso es así, ¿verdad, Jordi? Yo creo que, bueno, este era un motivo de polémica. Yo diría que han avanzado las negociaciones y había, en el caso de la ACU, que es la que conozco, había un acuerdo para equiparar ¿no? la posibilidad ¿no? de reconocimiento mutuo. Desconozco si en otros casos es así o no. Eso el que os lo puede explicar es el responsable docente de la universidad en la que estéis. Por eso insisto, esa persona, o sea, hay que conocer al de la universidad, al del hospital y hay que leerse las normas. Ese es el primer paso. Por ejemplo, en Comunidad Valenciana hay acreditación propia, pero como comentaba Jordi, en algunos ámbitos es más estricta y prácticamente en muy poquitos ámbitos es menos estricta. Y a diferencia del caso catalán, la acreditación autonómica solo sirve para el territorio autonómico. Entonces, sopesando las dos opciones, yo decidí por la NECA. Pero, como comentaba Jordi, en cada ámbito tenemos unas posibilidades y es valorar por qué vía puedo conseguirlo y hasta dónde puedo llegar por esa vía. Y otro consejo, yo creo que vale la pena todo esto planificarlo, es decir, no improvisarlo. Se tiene que ver como un proceso donde hay una serie de etapas y en cada momento calibrar cómo gastar la energía. Y yo estoy de acuerdo, recomendaría mucho antes de decidir presentarse, buscar a alguien, ya sea el jefe de estudios o el departamento de calidad de la universidad, un poco que os ayudaran a ver, ¿no? Cómo enfocar esta energía. Porque no hay nada que dé más rabia que, ¿no? malograr esta energía que va tan justa, ¿no? Y yo creo que es, y sin duda, mi mejor inversión en todo este proceso fue el tema de buscar a alguien que me ayudara con la documentación. Esto probablemente, al menos en mi entorno, en todas las universidades hay gente que se gana la vida en esto. Así que si en el entorno hospitalario no lo encontráis, en la universidad hay profesionales de esto, ¿no? Y sería otra vía a explorar, llegado el caso. Yo, ya que estamos hablando de experiencias profesionales, quería contaros que llevo trabajando de médico geriatra alrededor de 30 años. Estoy en la universidad formalmente desde hace 2 o desde hace 3. Y es de los campos más, en mi caso concreto, no, a otro a lo mejor le puede resultar un coñazo y qué horror, ¿qué hago ahí? Eso está lleno de momias. Es de los campos más atractivos en los que me he metido últimamente.
si uno tiene que hacer el programa docente, ¿qué les enseño a los alumnos del grado de medicina, de cardiología o de trauma? Cualquiera podemos hacer el programa docente, ¿no? Porque nos lo conocemos. Cuando tienes que hacer el ejercicio de qué le cuento a un alumno del grado de medicina de una asignatura que hasta ahora no está metida, y por lo tanto, como las horas son limitadas, tengo que proponer para sacar unas horas de otros para meter unas horas de estas. Y el tener contacto con los alumnos, que los alumnos de medicina son los más listos del país, que llevan siendo listos desde que nacieron, porque si no son listos desde que nacen, no hacen medicina. Es tratar con un colectivo de personas que es realmente enriquecedor. Yo estoy muy contento. Si yo hubiera asistido a una webinar como esto hace unos 25 años, alguna cosa distinta hubiera hecho para acreditarme un poquito antes. Y eso es lo que hemos intentado transmitir. Hay un par de preguntas respecto a la estancia en el extranjero. ¿Tiene que ser una estancia de más de 3 meses en un centro de investigación o basta con que sea un hospital universitario? Basta con que sea un hospital universitario y que esté certificado. O sea que, y no cuenta, es estancia ya como médico especialista, no cuenta los 3 meses que he podido ir de la residencia. ¿Cada mérito vale lo mismo? ¿La NECA da una puntuación o te dice sí o no en función de que cumple los requisitos? No entiendo esta pregunta. ¿Cada mérito vale lo mismo? ¿La NECA te da una puntuación o te dice sí o no en función de qué cumples los requisitos? Cada mérito no vale lo mismo. En esas tablas que os hemos puesto, para una acreditación te piden 32 papeles, para otra te piden 46, para uno te piden 6 tesis, para otro te piden 3. Por eso digo que hay que leerse las normas y hay que coger un papel en blanco e ir escribiendo cómo está organizado, méritos complementarios, méritos obligatorios y méritos obligatorios específicos y complementarios. Si tengo todos los obligatorios, no tengo que ir a los específicos ni a los complementarios. Si me falta alguno de los obligatorios, tengo que ver cómo lo compenso con los específicos o con los obligatorios. Esto parece un trabalenguas lo que estoy explicando, pero se entiende perfectamente bien. Venga, más preguntas, que nos queda 2 minutos. Hola, Tim. ¿Puedo hablar y así ya...? Claro. Soy Pedro Avizanda. Hombre, Pedro Avizanda, muy buenas. Hola a todos, ¿cómo estáis? Buenas tardes, maestro. ¿Cómo estáis, campeones? Qué lujo tener a don Pedro aquí con nosotros. Vaya webinar más chulo. Antes lo teníais que haber hecho, Nico. Vaya desastre de sociedad española que sois. Es verdad, tienes toda la razón del mundo. Ten cuidado que esto se queda grabado, Pedro. De verdad, hay que hacer amigos. A ver, hay 36, ¿no?, conectados ahora mismo. Antes había más, creo, porque yo también me he enganchado tarde, lo siento. Yo espero que los 30 que no sois profesores titulares los seáis dentro de 10 o 15 años. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que esto es una obligación de los geriatras. Yo creo que los que estáis ahí lo tenéis muy claro, Tim, Jordi, Nico, pero esto se lo deberíamos grabar a nuestros residentes a fuego, porque luego nos quejamos mucho de que nos cogen en geriatría con números muy malos en el MIR. No son malos, porque yo creo que todos son buenos, ¿no? Pero con números muy altos y nos gustaría ser más competitivos, y esto solo se consigue si enseñas en la universidad, porque si en una facultad nos enseña geriatría por un geriatra, la adquisición de conocimientos no tiene nada que ver y no es atractiva. Y los que damos docencia en las universidades y enseñamos geriatría de verdad, como lo hacéis vosotros, hacemos la asignatura atractiva. Y eso va a hacer que a la gente le guste y va a hacer que lo cojan con números mejores y que seamos más competitivos. Entonces, yo lo siento mucho, pero los que estamos conectados aquí y los que no, pues hemos escogido geriatría por múltiples motivos, o porque nos gustaba, o porque no teníamos otro número, o por el motivo que fuera, pero me da igual, la hemos cogido y es nuestra especialidad. Y la única manera, o la más importante, no sé si es la única, pero creo que es la más importante de todas, es que consigamos meterla en educación pregrado. Y para meterla en educación pregrado hay que ser profesores titulares, porque al final los que elaboran los programas son los profesores titulares. Entonces, si no estás metido, es la pescadilla que se muerde la cola. No hay manera de cambiar el sistema. Entonces, y ahí tenemos una responsabilidad los jefes de servicio, ¿eh? Los jefes de servicio tenemos que ser unos petardos insistiendo que la gente tiene que hacer la tesis y que tienen que publicar y que tienen que investigar y que esto es una carrera a largo plazo y que tienen que acabar siendo profesores titulares y que sí, y que poquito a poquito, pero esto hay que empezarlo desde residentes, ¿no? Nos lo tienen que escuchar y siendo muy generoso, es decir, hay que ayudar mucho a la gente, sobre todo a los más jóvenes, a los resis, a los adjuntos relativamente jóvenes,
hay que meterlos en las publicaciones que ellos no tienen capacidad todavía para hacer y ir haciendo currículum a la gente que está a tu lado y echarles una mano, porque de cada 10 que ayudes a lo mejor uno acabará siendo el profesor titular, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que es un esfuerzo muy grande, pero lo siento, somos geriatras y nos ha tocado. Si fuéramos cardiólogos es todo más fácil. A joder se tocan, haber escogido otra especialidad o haber repetido el MIR, campeones. Pero bueno, es lo que nos ha tocado y adelante. Enhorabuena por la webinar, creo que era imprescindible y ahora la tarea es nuestra de ser pesados y todos a por ello, que costará, pues claro que cuesta, pero es una obligación. Muchas gracias, Pedro. Se me había olvidado en la justificación de por qué hay que entrar en la carrera docente. Yo iba a contar el ejemplo de Albacete. Albacete, Coño, los mejores. pues lo digo sin coña. Quiero decir, yo que soy un poquito obsesivo, cada año recojo las plazas del MIR y con qué números y lo comparto con gente cercana y tal. La Universidad de Albacete es desde hace mucho tiempo pues una de las universidades que se cogen o en primero, el servicio de geriatría de Albacete, en la elección MIR es un servicio de los que se coge de geriatría el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo de España. Y hay servicios que a veces pues el número 1 es el Albacete o el número 1 es otro. Y luego hay gente, nosotros tenemos residentes que se han formado en Albacete con el doctor Avizanda y que decidieron hacer geriatría porque el doctor Avizanda les dio clase de geriatría en el grado de medicina. Y luego no lo hizo en Albacete por motivos personales, porque querían salir y querían irse a otro sitio. Pero eso, o sea, estar en la mesa donde se toman las decisiones, el hacer, cuando yo era joven se decía hablar de hacer cantera, el tener alumnos de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto de medicina, en la Universidad Complutense se hace la práctica clínica, que están con nosotros 5 semanas, eso es hacer cantera. Yo este año tengo la suerte de ser el coordinador de la patología médica 3, de sexto, o sea, la asignatura más gorda de la Complutense en el grado de medicina, pues la coordina un geriatra, es estupendo. Solo damos 8 horas de clase en ese grado, en esa asignatura. Bueno, antes dábamos 5, ya hemos ganado 3, esperamos ir ganando más tiempo. Lo que quiero decir es que si tienes, es como lo de Djokovic, si cumples las normas, entras, si no cumples las normas, no entras. Y si entras, puedes estar donde se toman las decisiones. O sea que os animamos a todos. Este es el motivo de la webinar. Son las 7:07. Si hay alguna pregunta más, estaremos encantados de responderla. No hay... Mavi o Jesús, ya que se han esforzado tanto, igual quieren terminar diciendo alguna cosilla. Y yo refuerzo lo que has dicho de Pedro, que es un ejemplo para todos nosotros, la verdad. Tienes toda la razón. Y te agradezco todas las veces que haces ese esfuerzo de clasificar, porque luego lo compartes con nosotros. Y es lo mismo que dice Pedro, es generosidad, básicamente. Ya, pero nosotros somos bastante... Yo no me formé con Paco Guillén, pero una cosa que me marcó, que le vi una vez, decía, para ser geriatra hay que ser cualquier cosa menos triste. ¿No? Eso lo decía mucho Paco. Hay que ser optimista. Paco decía muchas cosas, ¿eh? Decimos se cogen con malos números. Normalmente se cogen con malos números, pero se ha cogido geriatría con los 100, con los 200, con los 300, con los 400, con los 500. No es el grueso, pero no es verdad que se cojan, podemos decir que se coge mayoritariamente con números altos. Y yo cada año digo dónde está el primer tercil, el segundo tercil, la media, la mediana, lo que sea. Me lo sé bastante bien. Pero hay años que se cogen con números muy buenos. Luego quedémonos con las dos cosas. Normalmente no se cogen con números buenos, pero hay años que se cogen con números muy buenos. Yo creo que siempre es bueno ser optimista, o al menos eso intento. Paco Guillén decía otra cosa, Tim, que era, si estás, estás, que es una tontería, pero significa que hay que decir sí a todo. ¿Quieres dar una charla en Ceuta? Sí. ¿Quieres hacer un estudio en fase 4 metiendo un paciente? Sí. ¿Quieres dar una mierda clase en terapia ocupacional? Sí. ¿Quieres participar de último de la fila en el estudio? Sí. Porque eso poco a poco te va metiendo. Entonces, insisto, no somos cardiólogos, ¿qué se le va a hacer? Somos geriatras. Esto es una obligación. Hay que intentar decir sí a todo desde que uno es residente, porque echándole horas al final se consiguen las cosas. Muy bien. Mavi y Jesús, ¿queréis hacer algún comentario para cerrar esta webinar? A ver, yo agradeceros a todos vuestra disponibilidad y charlas.
No quiero acabar con algo negativo, pero sí que me obligo a plantear una pregunta que no se ha hecho hasta ahora. Vale, estás acreditado, tienes interés, te interesa el tema, pero en tu universidad no hay hueco para geriatras. ¿Qué puedes hacer? Yo te contesto muy claramente, dar el coñazo. Quiero decir, no hay mal que 100 años dure. Yo me he encontrado en mi carrera no menos de 10 jefes de departamento de medicina de la Complutense. Ninguno me puso la proa. Cuando digo ninguno puso la proa a la geriatría. No, pues estás acreditado, ahí te saldrá. Pues cada año salen en la parte de medicina 2 o 3 plazas, pero siempre habría un cardiólogo que llevaba 8 años. Y de repente apareció un jefe de departamento de medicina que es internista, que da clase, que es profesor titular de la escuela de estomatología. Y no digo que nos haya ayudado, sino en el que he visto una colaboración extraordinaria. Entonces, si estás en una universidad donde no te ayudan, hay que picar piedra. Y picar piedra significa hablar con el jefe de docencia de la universidad y con el jefe de docencia de la universidad. Y a lo mejor tienes que hablar con el vicedecano de ordenación académica. Y a lo mejor tienes que ir a hablar con el decano. Pues por eso mismo lo podemos trasladar a qué hacemos cuando no se abría geriatría en los hospitales. Los que ya tenemos años, recordamos cuando terminabas la residencia y tenías 4 hospitales para colocarte en España. 4. Y ahora nosotros tenemos, como todos, bajas que cubrir que no tienen geriatras para cubrir. ¿Y eso cómo ha sido? Pues dando el coñazo. Dando el coñazo, quedan sitios donde todavía no hemos conseguido, pero dando el coñazo, no hay ninguna otra cosa, porque ya pasar al asesinato no es recomendable. Y además, Jesús, durante ese tiempo que tienes que dar el coñazo, como dice Tim, puedes seguir publicando y dirigiendo tesis doctorales, de forma que en paralelo vas creando el currículum que te va a permitir catapultarte a esas posibles plazas que vayan saliendo. Mavi, ¿quieres decir algo para cerrar? Sí, nada, yo muchísimas gracias a todos los ponentes por vuestra disponibilidad. También hablar, y a la gente que nos está escuchando, que estamos el grupo, es el grupo de trabajo de la SER, que estamos empujando, promocionando la formación en geriatría en todas las facultades, así que quien quiera unirse ya tiene la dirección en la página web de la SEC, y gracias, repetir gracias a todos por estar ahí y seguir la pasión por la geriatría cada vez más. Venga. Muy bien, pues ya para terminar, reiterar la disposición. Yo hablo por mí, pero estoy seguro que hablo por Jordi, por Paco y por Nicolás. Si queréis algún tipo de ayuda, tenéis nuestros correos, nos escribís, y si podemos ayudar a quien consideremos, estaremos encantados. Muy bien, pues gracias por asistir y hasta pronto. Y animaros a acreditaros de la docencia. Si esto lo repetimos el año que viene, a ver si hay 3 o 4 más acreditados. Un abrazo para todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Luego, un abrazo.